Imaginaos que permanecéis en un lugar oscuro, en un lugar donde no entra la luz del sol, donde no hay nada, no tienes nada que hacer. Pero ahora os cuento algo, tenéis que permanecer ahí durante 24 años. Y sí, esto ocurrió. Hoy nos vamos a trasladar a Amstetten, a la Baja Austria, donde os voy a presentar al protagonista de nuestra historia, Josef Fritz, que nace un 9 de abril de 1935, pero nace en una familia totalmente descompuesta, donde el padre engaña muchas veces a su mujer, donde es un alcohólico negligente y que su suerte no iba a cambiar porque se alista a las Fuerzas Armadas alemanas, a la Wehrmacht, en un periodo donde no es muy bueno alistarse a la guerra, como sabemos, Segunda Guerra Mundial, cuando en el 1944 pierde la vida. Ante este revés, solo queda la madre, que tampoco va a traer buenas noticias a nuestro personaje. Lo maltrataba, lo golpeaba, abusaba físicamente y verbalmente. Muchos decían que abusaba también sexualmente de él, pero esto más tarde nuestro protagonista lo desmentiría. Y no hay mucho más que añadir de su infancia, sino que pasan varios años y se pone a estudiar ingeniería eléctrica. Se gradúa y todo eso, y a la edad de 21 años conoce a la que va a ser su esposa, Rosemary, con la que va a tener varios hijos. Pero antes de llegar a esa etapa de su vida, he de decir que nuestro protagonista Josef iría cometiendo varios crímenes antes de llegar a lo que viene siendo su culmen, su ¿no? punto álgido. Su punto álgido. Y es que este animal, por llamarlo de alguna manera, cometería la primera de sus crímenes. Con 32 años, colaría en la casa de una enfermera de 24 años, y aprovecharía que su marido estaría trabajando para ponerle una navaja en el cuello y prácticamente violarla. Claro, y ahora te preguntarás, bueno, fin de la historia, ¿ha hecho esto? Pues bueno, no. Un año por violar. Esto a día de hoy sería inconcebible, pero sí, con solo un año lo meten en prisión, pero sale. Durante esta etapa, después de prisión, él tendría con su esposa 7 hijos. Nosotros vamos a hablar de la tercera hija, de Elisabeth. Esa es la segunda protagonista, por desgracia. Y es que nuestro protagonista va a tener 2 familias, por así decirlo. Ahora vamos a ir con ello. Mientras crecían los niños, mientras crecía Elisabeth tendría muchos rifirrafes con el padre, tendría muchos problemas con él, del estilo de que a Elisabeth le gustaría ir de fiesta por los lugares, y esto al padre, imaginaos a un padre nacido y criado en Austria en este caso, sí. Y el padre decía que desde que entró a la pubertad dejó de aceptar las reglas. El padre decía reglas por decir lo que tenía que hacer, ¿no? Sí. Y lo que quería ella era que quería pasar noches enteras bebiendo y fumando en los bares de mala muerte, ¿no? de la zona. Incluso se escapó de casa en 2 ocasiones. El padre dijo, hasta aquí. Tenía una idea en su cabeza. Si no lo vamos a hacer a las buenas, lo vamos a hacer a las malas. Estaba empezando a construir en su sótano prácticamente una nueva vivienda para albergar a Elisabeth. Esta es la excusa que puso, y decía que tenía que crear un lugar donde mantener a Elisabeth sometida. O sea, una cárcel, literalmente. Una cárcel, una celda, así es como lo decía él. Mi mundo. Este personaje creó una obra de 35 metros cuadrados. Eso es nada, eso es un zulo de toda la vida, un zulo subterráneo, en el año 1981, entre 1981 y 1982. Además de que aprovechó sus conocimientos y técnicas de que era ingeniero eléctrico para instalar un motor eléctrico con control remoto. Compró una puerta de acero y hormigón con la que tenía una clave que solo él sabía y que la podía abrir a control remoto. Vale, eso para acceder al sótano, ¿no? Entiendo. Claro. La familia sabía de esta construcción, pero nadie le preguntaba. Siempre si le preguntaban se ponía de mala hostia, ¿no? Tenía mucho carácter y nadie les decía a todo el mundo que era una oficina donde él hacía sus cosas y todo eso. A la gente a la familia, a los amigos le daba igual, tampoco querían entrar en detalle con él porque se iba a poner hecho una furia. Y además de eso instaló lavabo, una cocina, un váter y camas. Plural. Camas. Yeah. Porque vamos a ir después al embrollo de la situación. Esto no es lo peor.
justo cuando cumple 18 años la hija, Elizabeth, el padre la llama, dice, necesito ayuda con una cosa, baja por favor, te necesito en el sótano. Él necesitaba que pusiera una puerta, que sujetara una puerta, y en el momento que Elizabeth baja, a regañadientes, el padre con un pañuelo de cloroformo se lo pone en la cara y la duerme. A partir de ese momento, Elizabeth dejaría de ver el mundo exterior. A partir de ahí llega el momento más feo, más asqueroso, más oscuro de este caso, y es que el padre la veía con otros ojos, ya no la veía más como una hija, la empezaba a ver más como otra esposa. Y aquí es donde antes os decía que tendría dos familias. Tendría una vida arriba y una vida abajo. A partir de 1988 nace la primera hija, Kerstin, que esta es la... Quiero que os quedéis con este nombre porque va a ser importante para el final. O sea, que empieza a tener hijos con su hija. Empieza a tener hijos con su hija, a pesar de todo lo que es el incesto. Madre mía. Todos esos problemas de congenuidad, creo que se dice, consanguinidad. Empezaba a ver a su hija como a su esposa. Yeah. Y hasta el momento de que él declaraba que el sexo con mi hija era una adicción. Menudo loco, tío. Turbio. Sí, Turbio. Esto no hay por dónde salvarlo ya. Hay que decir que este tío era muy cauteloso, porque cuando la madre se enteró, la madre, la de arriba, la madre de Elizabeth se enteró, vamos a tener muchos líos aquí con madre, hijo, padre, claro. Abuelo. Su verdadera esposa. Cuando Rosemary se enteró de que, oye, que falta una hija, que ha pasado con 18 años, el padre idea un plan que va a recurrir a él varias veces durante toda esta historia, y es que prepara una carta. Le dice a su hija en cautiverio, que por favor, que prepare una carta diciendo que me voy con un grupo, una secta, un tipo de grupo, no lo sé muy bien, y que no iba a volver jamás. Claro, él se hace el sorprendido, mira, llega esta carta, no sé qué. La madre se lo cree, ¿qué más opciones tiene? Una carta de tu hija, pues bueno, ¿qué vas a hacer? No creértelo. Bueno, claro. Desaparece, ya no se esperan en la familia más a Elizabeth, y aquí empieza empieza a tener hijos con ella, empieza a hacer todo tipo de barbaridades. Incluso te preguntarás, a la hora de tener hijos, hay que estar preparado, ¿no? Hay que tener como... El parto y todo eso... Hay matronas, hay médicos... Claro. No. El padre aquí se preparó. Lo que hizo fue pillar revistas de medicina, dárselas a la hija, para que ella vaya viendo lo que tendría que ir haciendo. Él la iría proveyendo de sábanas, toallas, agua caliente, todo lo que necesitara para lo que viene siendo el parto. O sea, básicamente era la misma hija la que tenía que ayudarse a sí misma en el parto. Era ella la que tendría que llevarlo todo. Qué barbaridad. Pues sí, esto se repetiría hasta 7 veces. 7 hijos tuvo con su esposa, 7 hijos tuvo con su hija. Hasta el punto de que los hijos de abajo lo llamaban abuelo. Y sí, o sea, 7 hijos. En una ocasión, en un parto de estos, tuvo gemelos. Pero uno de los dos murió a los 3 días y lo tuvo que incinerar. Obviamente todo esto de manera clandestina, sin que nadie lo supiera. O sea, lo quemó en casa. Lo quemó en casa. Hay que tener fuerza, hay que tener sangre también para hacer este tipo de cosas. Esto no es para cualquiera. Dicho esto, vamos a seguir. Obviamente, en un sitio de 35 metros cuadrados, 7 hijos es una barbaridad. O sea, a lo justo que metes 2 camas. Se dio cuenta de esto y de otro plan. Vamos a recurrir otra vez al tema de las cartas. Y es que envió una carta, escrita por Elizabeth también, diciendo que lo primero que hizo fue que abrió la puerta y presentó a los 3 hijos. Subió a 3 hijos de abajo, los subió a la parte de arriba, lo que viene siendo al piso, ¿no? Sí, a la casa, a la residencia. Y dijo, ahí va, que hay una carta junto a estos 3 niños. Y dice, es Elizabeth, dice que estos 3 niños son suyos. Bueno, es verdad, ¿no? Sí. Pero que no les da para cuidarlos, que no tiene los recursos. Y que por favor que los cuidéis vosotros. ¿Qué remedio? Vamos a cuidarlos, claro, esto era... Bueno, al menos podían ver la luz del sol esos 3 pobres críos. Los otros 3 pobres de abajo, pues bueno, son los que se llevarían el chasco, ¿no? Yeah. El último hijo nació en el 2003. O sea, el primer hijo, la primera niña nació en el 88 y el último en el 2003. O sea, que llevaban abajo, o sea años y años. Una barbaridad de años, claro. Son más de 20 años. Más de 20 años. Madre mía. ¿Cómo lo pillaron a este desgraciado? Os preguntaréis. Bueno, la primera nacida,
en cautiverio, Kristen, la que os he dicho que os acordarais, se empezó a encontrar muy mal, pero muy mal, al nivel de que no es de esto de que a la cama, un trapo en la cabeza y Dalsi, no, se estaba muriendo. En el momento que entra en el complejo de abajo, En el sótano. este animal se la encuentra desmayada. Rápidamente avisa a Elizabeth, a su madre, hija madre, y se la llevan afuera, al exterior. Hablamos de que Elizabeth entró con 18 años Abajo al sótano. abajo al sótano, pero es que el 19 de abril de 2008 Elizabeth por primera vez vería el exterior, el mundo de afuera. Claro, cuando Elizabeth sale, se queda así paralizada. Su hija, no sé, su hija está abajo, o sea, está en el suelo, no se mueve, se queda así. Rápidamente el desgraciado Joseph la manda de nuevo abajo y Joseph se la lleva al hospital. En el hospital descubren que tiene insuficiencia renal y que está a punto de recibir un fallo multiorgánico, hasta el punto de que va a entrar en un coma inducido y de que la situación es muy dura, es muy jodida. Cuando llega Joseph y la niña desmayada, dicen: oye, muy bien, necesito los datos. Claro, ¿qué datos? Es una niña en cautiverio. Ya, claro. No tengo nada, ni DNI, ni certificado de nacimiento. Ya. En el registro civil era un fantasma esta niña. Esto les pareció rarísimo y decidieron contactar a la madre. ¿Conoces a la madre? Sí, conozco a la madre, es mi hija. ¿Y qué hizo otra vez? Tiró de la carta. Hasta 3 ocasiones. Mandó la carta, en la carta ponía que, bueno, soy Elizabeth, no voy a poder acudir. ¿Cómo no vas a poder acudir? Esto no se lo creyó nadie. Hasta el punto de que mandaron las 3 cartas que he ido mencionando a lo largo de la historia, se las mandaron a un experto en sectas, porque como había dicho, la primera carta se habían ido a una secta. Y cuando estaba leyendo el experto, dice: esto se le ha dictado a alguien, esto no es de pura... Sí, que esto no lo ha escrito nadie por... ella, claro, sí. esto está dictado. Empezaron a salir sospechas. Bueno, ya se fue a otro nivel cuando en la chaqueta de la niña encontraron un trozo de papel que ponía auxilio. Lo había escrito Elizabeth, la madre. A Joseph ya se le están acabando los ases en la manga, las cartas ya no funcionan y lo último que recurre es traer A su hija, que era la madre. A su hija, que era la madre, a traerla al hospital. Cuando llega, lo paran a la policía ahí y dicen: os vais bajo custodia para haceros un par de preguntas. Cuando le hacen preguntas a Elizabeth, la policía le pregunta: ¿dónde estabas estos 24 años? Y dice: solo prometo decir algo si me prometéis que voy a volver con mi padre. Ahí lo soltó todo, soltó que le obligaba al padre a ver películas porno para después hacer esos actos con el padre, todo tipo de barbaridades. No quiero entrar en detalle en eso. Y al padre se le detiene, le arrestan y se le va a poner a juicio. Al juicio al que se va a someter es al siguiente: es acusado de homicidio, acusado de esclavitud, acusado de incesto, violación, secuestro. O sea, un conjunto. La combo y completa. Claro, hay 2 que rechaza, que es violación y secuestro. Dice: está bien que me acuséis de esa, pero yo no he hecho estas cosas. Mientras estaba en el juicio, él se mantenía firme, incoherente sobre todo, de que no había hecho esas cosas, hasta que vio a su hija camuflada entre el jurado y ahí se rompió. Ahí se quebró y sí, lo soltó todo también. Pues bueno, este animal, ¿cuánto crees que le cayó? 45 cadenas. Bueno, allá no sé cómo serán. No sé, vamos a decir... Ve a lo alto, sí, ve a lo alto. Alto. No sé, una cadena perpetua, ¿no? Al menos. Una cadena perpetua. Que serían sí. más, igual una por cada hijo. No. Una cadena perpetua, bueno, era suficiente, básicamente. Ya. Y no tenía posibilidad de libertad condicional. Normal. Después de lo que había hecho. Se joda. Claro, o sea, quiero que lo penséis bien en vuestra cabeza, porque esto para la gente igual no significa nada, pero para los niños que estaban ahí abajo, los 3 que se quedaron abajo, os hablo de que Kristen, la niña que fue hospitalizada, tenía 19 años. 19 años sin haber visto la luz del sol. Sin conocer nada. Es que ahora viene lo mejor. Que aún hay cosas. Aún hay cosas. Y esto es de hace una semana. Probablemente, ahora tiene 82 años, este desgraciado. Probablemente lo saquen de la cárcel en la que está porque tiene problemas de demencia. Entonces se puede librar un poco de la pena máxima.